A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los The Lord Números. said to En Moses, aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: "Direct envía gente a explorar el país de Canaán, which I am giving el the que yo voy a entregar a los send israelitas. one man from Envía uno de cada tribu y que todos sean all of them jefes. princes." Al cabo de 40 días After reconnoitering the volvieron land, de explorar el país y se met Moses and presentaron Aaron a and the Moisés, whole Aarón congregation y at a the toda la Tabernacle comunidad in the israelita desert of en el Paran. desierto de Farán en Cadés. Made a report to them all. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: Told Moses, hemos "We went into the entrado land to which en you el sent país us. a donde nos It does enviaste. indeed flow with Es milk una and tierra honey, que emana and leche y here is miel. its fruit. Aquí tienen sus However, the frutos. people who Pero el are pueblo living que in the habita el land país are es fearful, poderoso. and the Tienen towns are grandes fortified and ciudades very strong. fortificadas. Besides, Hemos we visto saw allí descendants of the hijos Anakites de there. Anac. Amalekites Amalek live in the vive regions en la of the región Negev. del desierto. Hittites, Los Jebusites, and hititas, Amorites jebuseos y dwell in the amorreos highlands, viven en las and montañas. Canaanites Los along the cananeos junto al seacoast mar y and the junto banks al of the Jordan. Jordán. Caleb, however, Caleb hizo quieted the callar al people to pueblo ante Moses, Moisés y dijo: "We ought to go up and tenemos que speak to the subir y Lord, for apoderarnos we de can ella, certainly do porque so." podemos con But ella. the men who had Pero gone los up que habían subido con él "We replicaron: cannot attack these no people, podemos for they atacar are el too pueblo, strong for us." porque es más fuerte que So they fled nosotros. Y discouraged from before desacreditaban la Israel, tierra que habían explorado they delante had de los scouted sea. israelitas. The land that we La explored tierra que is a hemos country cruzado that y consumes explorado its es una tierra que inhabitants. devora a sus And all the habitantes. people we El saw pueblo que there hemos are visto en huge, ella es de gran terrible estatura. giants. Hemos visto allí The Anakites were a nefileos, race of giants. hijos de Anac. We felt like mere Parecíamos grasshoppers, saltamontes a so su we lado, must have y seemed to así them. nos veían ellos. At this, the whole Entonces community toda la broke out comunidad in empezó a loud dar cries. gritos, y el Even pueblo in the night, the lloró people wept. toda la noche. The Lord El said to Señor Moses dijo a and Aaron, Moisés y a Aarón: "How long will this ¿hasta wicked cuándo assemblage seguirá grumble esta against me? comunidad I malvada have heard the murmurando grumblings contra of the mí? children of He Israel oído a against los me. israelitas Tell them, murmurar de mí. Diles: by my life, says por the mi Lord, vida, I oráculo will del do to Señor, you just que what I los have heard you haré say. lo que me han dicho en la Here in the cara. desert shall En your este dead bodies desierto fall. caerán sus 40 days cadáveres, you y spent de todo su in censo, scouting the land. contando de 40 20 years shall años you para suffer arriba. for your crimes. Los que 1 murmuraron year contra for each mí day. no entrarán en tierra Perhaps you will donde realize juré que los what it establecería. means to oppose me. I, the Solo Lord, have sworn to exceptuó do this. a Josué, hijo de To Nun, all this wicked y a assembly Caleb, that hijo de conspired against me. Jefoné. Here in the desert Cuando they los shall días die que in the exploraron la land. tierra, 40 días, cargarán con su culpa un año por cada día, 40 años. Remember us, O Lord, as you Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. We have sinned, we Hemos and our pecado fathers. con We have nuestros committed padres, crimes. hemos We have cometido done wrong. maldades e Our iniquidades. fathers in Egypt Nuestros padres en did not Egipto your no wonders. comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. But soon they forgot Bien his pronto works. olvidaron They sus waited, obras y no not se for his fiaron de sus counsel. planes. They gave way to craving in the Ardían de desert. avidez en el Tempted desierto y God in the tentaron a wilderness. Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. They forgot the God Se who olvidaron de Dios su had Salvador, done great que deeds había in hecho Egypt, prodigios en Egipto, wondrous things in the maravillas land of en Ham, el país de Cam, terrible things at the Red portentos Sea. junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Then he spoke of exterminating. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No endurezcáis hoy el corazón. La voz de
Lectio Sancti Evangelii Secundum Matteum. At that time, Jesus was En aquel through, tiempo Jesús salió y se retiró al país de and behold, a Canaanite woman of Tierra that Cananea. district came. Saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle: Have pity on me, Lord. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. My daughter is Mi hija tiene un demonio muy malo. But he did not say a word Él no lo respondió. to her. His disciples came, Se le acercaron a decirle: her Atiéndela, away, que viene detrás gritando. calling out after us. Él les contestó: I was sent only to the lost sheep. Descarriadas de Israel. But the woman came, Ella los alcanzó homage. y se postró ante él Lord help y me, le pidió de rodillas: Señor, he said in reply. It is not right no está bien echar a los perros el pan de los hijos. to the dogs. Pero ella She repuso: said, please, Lord. Tienes razón, For Señor. even the dogs eat Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los And amos. Jesus said to her, Jesús les respondió: a woman, great is your Tu faith. fe. Let it be done for you as you wish. En aquel And her daughter was healed momento from that hour. Verbum Domini. In today's two readings, we see a major contrast in the mentality of the people involved. On one hand, Por un lado, of Numbers, en el libro de Números, been traveling Ellos- in the desert for over 2 years. al pueblo They'd left Egypt, they'd gone to han Mount dejado Sinai, Egipto, han ido al monte and Sinaí, in that 2-year period of being at y en Mount ese Sinai, periodo de un año que han estado en el monte Sinaí, they lived construyeron on manna, carpas, vivieron and con el seen maná the miracles y in han visto los Egypt, milagros as well as the miracles in the desert. de They Egipto. defeated the Amalekites in their first Han battle derrotado a los by the power of God rather than by their own strength. Over Ellos and over again, they saw over these han 2 visto en years este the working of God. periodo de años la obra de Dios. Now they send Ahora- their own men to go into the land of Canaan to spy it out. And these men bring them stories that are true, that the people had high walls. They did. As a matter of fact, overall, the Canaanites had a higher culture than the Israelites. When you look at the archaeological evidence, the Canaanite cities were late Bronze Age in culture. The Israelites were not that highly cultured. They didn't have the same quality of tools. They didn't have the same quality of building. And there are a lot of other elements that show that they did not have the artistic ability and technical ability of the Canaanites. So the Canaanites were definitely a much more advanced people than the Israelites. And so that's the truth. But that causes them not to have more faith in God, but to have more fear. And that their fear of these different peoples, the fear of the different tribes that had settled throughout the land of Canaan and had built great cultures, that fear overwhelms faith, and that the strength of those Canaanites seems to be greater than the power of God, who's been saving them and giving them manna for the last 2 years.
And this marks the great contrast. The Lord is very angry at their lack of faith and at the power of their fear to overwhelm their faith. They could see the good fruit. They realized this is a good land, and that they bring back bunches of grapes from the land. Obviously, this would have been the autumn when the grapes are ripe, or late summer. And this great fruit showed that the Lord was faithful in bringing them to a good land to take over. But they won't act. And they murmur, and they want to rebel against Moses and against the Lord. And so the Lord gives them a punishment appropriate to what they've done. For each day that they were reconnoitering this good land, they get 1 year in the bad land of the desert. And during the 40 years, that whole generation, the whole generation will die off, and that they won't be able to enter into the land, and that they, for lack of faith, don't deserve to come into the land. And it's very important to remember why the land is so important. This is the place where the Lord wants them to worship Him. But worship of the Lord is always going to have two elements to it. One is what we see today, faith. You don't just do the external worship of the Lord. Hace una adoración externa del Señor The sin Lord calls us to have dolor. deep faith. sin fe. And El Señor nos llama a que tengamos fe, y una de las cosas as we come que necesitamos tener en mente es que venimos a adorar. own growth Y in faith, venimos a adorar cuando crecemos en fe, y es extremadamente importante el entendimiento de la adoración. simply go through Entonces no simplemente ceremonies, vamos a través de ceremonias, sino que desarrollamos una trust in Him, fe what the y obstacles might be. confiamos en Él, no importa los obstáculos. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y el otro factor es que también tenemos que tener una ley moral. Would be punished Israel va a ser castigado aún correctly, si hacen la liturgia correctamente, doing pero immoral things. si hacemos cosas inmorales, si rompen la ley de Dios, Dios los va a castigar, aún si mantienen la ley litúrgica. To keep Entonces tenemos que mantener ambos, la fe moral deeds. y las obras morales que el Señor requiere de nosotros. Y luego adoramos. Expresses Y la oración es algo que expresa todo lo que es la persona. La adoración whole gift viene de una total entrega de lo que somos. asks of us. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Strong contrast. Hay un contraste. See a Canaanite Vemos una mujer cananita. talking about the Eh, Canaanites, Estamos hablando de los cananitas ya anteriormente. Era un grupo considered a que curse estaba considerado maldito porque hacían sacrificios humanos. that they were Y punished. esta es una de las razones por la cual eran castigados, porque sacrificaban a sus hijos, los quemaban en el fuego y hacían cosas horribles. Entonces, aquí tenemos, Long after when they had stopped doing that, mucho después que dejaron de hacer esas cosas, una mujer cananita. there are a couple indications Y hay un par de indicaciones de que ella tiene conocimiento de la fe de Israel. En primer lugar, noten pleads to cómo ella le pide al Señor, lay a son meh, le pide that we use for the Kyrie con las mismas palabras que empleamos para el Kyrie eleison, le dice, Kyrie. Have mercy on me. ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Jewish way to pray. Esta es una forma judía de orar. Ella obviamente With ha tenido contacto con los judíos, only contact y no solamente en contacto, sino que ella acepta su clase de fe. Ella reconoce que ellos tienen of worship. la adoración auténtica Imitate y ella quiere imitar su adoración en vez de imitar la adoración pagana. by the title that Ella llama a Cristo por el título que pertenece al Mesías. Lord
son of David. Señor, hijo de David. This is a great Esto, act of faith on her un gran part. acto de fe por el lado de ella. And the reason that she does this Y la razón que hace esto es porque su hija está siendo atormentada por los demonios. Ella tiene el demonio dentro de ella. to be demonized. And so she Entonces, su hija está poseída. experienced Esa es una experiencia horrible cuando alguien who is possessed, tiene un hijo que está poseído controlling that child. y nadie puede controlar a esa niña y las cosas que dice y hace es That they, difícil de controlar. when they're under Y todo lo que demon, hace ella the parents que demuestra que está bajo las influencias del demonio. they can't. Y ella quiere que su hija se sane, pero no puede, porque ese espíritu malo, no quiere abandonar a su hija, no quiere dejarla. Entonces es una experiencia horrible y no podemos subestimar. Deeply she would have felt this Y nos imaginamos cómo debe haberse sentido y la necesidad que tiene de esta sanación por parte del Señor. Ella tiene fe en el Señor para que aleje el demonio de su hija. things Y una de las cosas Lord says. que dice el Señor Sent only es for que the lost sheep of the house of Israel. ella He says ha sido enviada para lo de la casa de Israel. Dice las mismas líneas verse 6. en el capítulo 10, versículo 6, cuando envía a los apóstoles en su primera misión. Sends them out. Él los envía I was y le dice, to the lost sheep los of the house of Israel. envío solamente a los de la casa de Israel. Este es parte del plan de Dios. Israel. Israel. The experience Y of- Israel pasó por una experiencia they went through the muy feas. Fueron al Éxodo, land eventually. vinieron a la tierra finalmente, conquistaron la lista, History about la how God dealt with Israel and Israel dealt with cumplieron con lo que se les había encargado, conquistaron Israel. Y ellos han pasado por el exilio, regresaron del exilio, construyeron un templo history of y salvation. hay una gran historia de salvación que pertenece al pueblo de Israel. So Entonces, Él es enviado a ellos para darles el nuevo pacto. Recuerde, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, ha prometido que el Señor les va a dar un nuevo pacto porque Él rompió el antiguo. new covenant to come. Entonces hace un nuevo pacto que va a venir. Cristo ha venido para dar ese nuevo pacto al pueblo de Israel en primer lugar. On in this Más tarde, en este Evangelio, después de la resurrección, Jesús disciples, le dice a sus discípulos send them, que los va a enviar a todas las naciones make disciples of all y que hagan discípulos en todas las naciones. Esas son sus palabras exactas. stage of Pero en este momento de su ministerio, Él simplemente los envía al pueblo de Israel. trying to be faithful Y Él está tratando de ser fiel a bring back the esa of Israel. de cumplir la ley. But the woman Pero la mujer takes this and she toma esto typical Middle Eastern type of conversation. y ella entabla una conversación típica del Medio Oeste, cuando el Señor dice, no es correcto que tome el alimento de los niños para dárselo a los perros. Penis. Pero ella le dice otra cosa, Word that means house dogs. y es la forma en que él habla de los perros, ¿no? Él habla en diminutivo, habla de perritos. So it's not quite as harsh. Entonces, ella sigue insistiendo, But she responds y ella responde kind of answer con la respuesta típica de esa cultura de sabiduría. Esta es una cultura que ha sido infiltrada por la sabiduría, Proverbs. y la sabiduría está llena de proverbios, y muchas veces los proverbios son las formas que uno lleva a cabo una conversación, Sayings are the way you carry on the conversation. y tiene muchos dichos. Y eso es lo que nuestro Señor está haciendo, está dando unos proverbios, que no es correcto tomar la comida de los hijos para dársela a los perros. Pero ella le dice, aún los perros comen las migajas que se caen de la mesa del maestro. Esa es una conversación típica que se lleva a cabo en Israel. Translating for one of Yo estaba una vez traduciendo uno de los pasajes a uno de los peregrinos que estaban conmigo a Tierra Santa he didn't speak en israelí. Él no hablaba inglés, entonces le estaba explicando
lo que ella estaba tratando de decir. To me, you speak Y Hebrew. luego me dice, I said, well, yeah. I said, but I read it better than I speak it. dice, yo he leído otra cosa, he leído el Antiguo Testamento. He said, you read the Old Testament. Yo le dije, tú has leído el Antiguo Testamento, pero no crees. Y él dice, sí, que yo creo, porque es la palabra de Dios. Bueno, si crees, You already have a Mercedes. ya tienes Anything else? un Mercedes, ¿para qué quieres otra cosa? Why am En I- otras palabras, if I already believe the Old Testament, si yo creo en el Antiguo Testamento, ese es un Mercedes. New Testament. Y no necesito el Nuevo Testamento, eso es lo que tú quieres decir. But what good is the Pero- Mercedes if I don't turn on the lights to see where I'm ¿Para qué me sirve el Mercedes si no sé dónde ir? Ese es el Nuevo I Testamento. won the argument. Y yo gané el argumento. This is the way Esta es la forma it goes in the Middle East. que You do se desarrolla esta conversación. too. Now that you Hay errores que hay que in a proverb can corregir y hay una serie de proverbios y la gente habla siempre con proverbios y uno tiene que aplicar el proverbio correcto. Si uno no lo aplica correctamente, uno pierde. in this case, the En este caso, la sabiduría de la mujer, su habilidad para usar los proverbios, demonstration of es una demostración de fe he changes our Lord's mind. y cambia la mente de nuestro Señor. He heals at a distance. Él la sana a distancia a su hija y le dice que se haga lo que tú deseas. Is something Ahora, we see elsewhere esto es algo que vemos en el Evangelio, of John. en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Says to the Blessed Virgin Mary, Nuestro Señor dice a la Virgen, todavía no ha llegado mi tiempo. Y ella dice simplemente a los siervos, hagan lo que Él les diga. her faith in him. Y ella muestra su fe en Él, confiando de que Él va a hacer lo que es necesario de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por supuesto, Él cambia, como sabemos, el agua en vino. Aquí, Casts out the demon at a distance. Él expulsa al demonio a distancia. Though the emphasis is not Él hace énfasis, of the miracle. no en el poder del milagro. El énfasis es en la fe de esta mujer cananita. No podemos negar Great power that he shows. este gran poder que muestra He has como Mesías. Él tiene el poder sobre las fuerzas demoníacas. do anything like Él no tiene que hacer nada his will y and his word. Él simplemente les habla y expulsa a los demonios. We too are called, Nosotros también estamos llamados a tener una sabiduría like the Canaanite dentro de nuestra fe como la mujer cananita. De hecho, a propósito, nuestra sabiduría debe estar basada en nuestra fe. we should develop a Debemos desarrollar una forma sabia de hablar wise way y una forma sabia de actuar that is based on our faith que se base en nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de David, el Señor y Mesías. and in this way Y de esta forma vamos a ir por el mundo siendo fieles pleased with us y permitir que Dios obre en nosotros porque tenemos fe.